Bueno, vamos a ver otro caso especial del uso de variables comunes. En este caso vamos a ver el uso de variables de tipo bandera, que son las que me permiten saber si yo entré y pasé por una determinada porción de código o no. Concretamente, una bandera es una variable que se utiliza para indicar la ocurrencia de un determinado evento o proceso. Yo puedo, esto significa que yo, a través del valor de esa bandera, voy a saber si un código se ejecutó o no, o si estoy en un evento determinado. Por ejemplo, la primera ejecución de un mientras, o de un repetir para. Suele adoptar valores opuestos, tales como 0 o 1, o verdadero o falso. Nosotros en este curso vamos a en general usar variables banderas de tipo entero, les vamos a asignar valores 0 o 1, pero eso es totalmente arbitrario, no hay una regla impuesta de que sí o sí tiene que tomar esos valores, sino que es digamos, una convención. Y como toda variable, su nombre suele hacer referencia al evento que estamos representando. Tiene que ser descriptivo de lo que yo quiero enunciar o representar. Así visto es muy genérico. Vamos a verlo digamos, con un ejemplo. Vamos a suponer que yo lo que quiero es, como destacar la ocurrencia de un evento, quiero conocer si se ingresó un número negativo dentro de un conjunto de valores. Es decir, yo voy a ingresar una determinada cantidad de números enteros, en este caso van a ser, digamos, 10, y yo quiero saber si dentro de esos 10 números se ingresó algún valor negativo o no. Entonces, lo que voy a hacer, o mi algoritmo quedaría de la siguiente manera. Voy a declarar tres variables de tipo entero, una que se va a llamar num, otra i, para la variable de control de repetir para. La variable num va a contener el valor que yo voy ingresando. Y una variable que se llama ineg, que va a ser la variable de tipo bandera, donde me va a informar o me va a decir si hay valores negativos o no. Entonces, lo que hago es, al inicio del algoritmo, lo primero que hago es inicializar la variable. Opa, me perdí, a ver dónde estoy. Inicio la variable en negativo. Inicio la variable ineg en 0. Luego, vamos con un repetir para de 1 a 10 para ingresar los 10 valores. Los leo a los números. Acá estará faltando código donde yo por ahí acumularé o haré algo, quizás eventualmente, pero bueno, solamente está la porción del código que nos interesa con el respecto al uso de la bandera. Luego de leer el número, me pregunto si el número es negativo. Y entonces, y acá hay una cuestión que tendría que cambiar, me olvidé de cambiar. A ver, si me respondiera el mouse. Profe, Sí, ¿es necesario sí o sí que dentro del sí haya dos condiciones? Porque directamente, si no, podríamos poner siempre y cuando, o sea, si el número es menor a cero, o sea, por el lado del falso, o sea, la parte falsa de ese sí, le damos el valor uno a la variable ineg, entonces ya quedaría demostrado que hay un número negativo. sí, sí. Vos podrías usarlo, digamos, podríamos usarlo sin, a ver, un segundito, ¿no? Podrías usarlo sin, con la sola condición de que el número sea negativo. Eh, pero, digamos, eso, o digamos, lo que haría, digamos, que se ejecutaría, digamos, siempre, eh, se ejecutaría siempre este sí, o entraría siempre que el número sea negativo. O Claro. sea, no te cambiaría, digamos, el resultado, pero con que vos ya ingreses un solo valor negativo ya es suficiente como para que no lo vuelvas a ejecutar. No sé si se entiende. Eh, Vamos a volver, digamos, acá.
o vamos a verlo, ahí está. A ver, todos los dispositivos. Vamos a volver a donde estábamos, acá. Estos PowerPoint, profe, están en el campus. Ah, perdón. ¿Cómo, Si perdón? Te estos escucho muy bajito. PowerPoint estaban en el campus. Ah, sí, sí. Si los vamos a estaban subir, ya. O si lo iban a subir, no sé. Ah, están en el libro que corresponde al curso de repaso. Ya, ahí tienen los PowerPoint de todas las clases anteriores. El de hoy todavía no está subido. Se lo vamos a subir mañana. gracias, profe. Buenísimo. Y bueno, volviendo acá. Vamos a poner como el puntero láser. Entonces yo, la variable INEC la inicialicé en 0. Eso es arbitrario. Defino que si el valor es 0, quiere decir que no ocurrió nunca el evento que yo quiero. Acá leo el número, lo voy a leer 10 veces, y acá me pregunto, si i negativo es igual a 0, quiere decir que no entré nunca, y si el número es menor a 0, si las dos cosas se cumplen, entonces entro. Lo que hago acá es a la variable INEC le asigno el valor 1. Con lo cual es un valor distinto al valor que yo le había asignado de entrada. Y de acá en adelante, si yo veo que el valor de INEC es igual a 1, estoy seguro de que acá entré. Yo lo que quiero saber es si acá entré para saber si esto se cumplió alguna vez. Yo acá sé que esto se va a cumplir, si ingreso algún número negativo. ¿Por qué? Porque el valor inicial de INEC es 0. Entonces de entrada siempre vale 0. Esto siempre va a valer verdadero. Y si ingresé un número negativo, esto también va a ser verdadero. Entonces entro. Vamos a suponer, en nuestro caso, el primer número que ingreso, con i vale 1, ingreso acá un 4. ¿INEC es igual a 0? Sí, esto es verdadero. Y número es menor a 0, 4 es menor a 0, falso. Entonces no entro. Vengo al fin sí, sigo ejecutando la acción a repetir para, llego acá, vuelvo a ejecutar acá, y se incrementa en 1, pasa a valer 2, ingreso otro número, ingreso 3. I negativo vale 0, así que esto es verdadero. 3 es menor a 0, vale falso, así que todo esto vale falso y no entro. Pim pam. Si todos los números que yo ingreso son positivos o 0, INEC nunca se modificó el valor, por lo tanto, porque esto nunca se ejecutó, por lo tanto va a valer 0. Ahora, si el tercer número que ingreso yo, por ejemplo, es menos 4, acá esto va a ser INEC, va a ser igual a 0, número va a ser igual a 2, perdón, va a ser igual a verdadero, número menor a 0 va a ser igual a 0, va a ser igual a verdadero, y todo esto va a valer falso, verdadero, perdón. Vuelvo a entrar. Entonces, a i negativo le voy a asignar 1. De esa forma, yo acá, al cumplirse con el requisito de que un número fue negativo, le cambio el valor a INEC. Cuando le cambié el valor a INEC, hago que cuando lo vuelva a ejecutar, si yo me pregunto por esta condición, a INEC igual a 0, ya esto me da falso siempre. Entonces nunca más vuelvo a ingresar, por más que ingrese un número positivo o un número negativo. Esto por ahí es un poco complejo, pero vamos a ver si podemos, un poco complejo o abstracto, digamos, de verlo así, pero vamos a tratar de verlo con una traza o asignándole valores a las variables para ver qué va sucediendo. Entonces vamos a hacer nuestra pequeña traza. Vamos a, con cada ejecución del repetir para, vamos a ir viendo qué valores toman las variables y la variable num, que lo vamos a inventar. Vamos a ver qué valor toma la condición INEC. No sé. Sí,
Una pregunta, cuando el número, por ejemplo, o sea, AINE es 0 y es negativo, entra al sí y AINE toma el valor 1. Si vos ingresás, ponele un -14, entra de vuelta, ¿se le asigna de vuelta otro 1? O sea, ¿quedaría siempre en 1 AINE o se suman? No entiendo. No, no, eso es una operación de asignación, así que cuando vos le asignás, ya se pierde el valor. Toda la operación de asignación son destructivas. Yo acá le estoy asignando solamente una constante, que es 1. Así que sea lo que sea que haya antes, se pierde y se queda almacenado ese valor. Así que en este caso, siempre se le termina asignando 1, cada vez que entra acá. ¿Sí? Pero por Sí, eso, pero... yo acá no conté cuántos negativos hay. Yo solamente sé que hay negativos. No sé cuántos, ¿sí? Ah, bien. Sí, sí. Si yo quisiera contarlos, tendría que trabajar con otra lógica. Acá la idea del problema era conocer si se ingresó al menos un número negativo, no saber cuántos. También podría hacerse con un contador, ¿no? Pero bueno, siguiendo, ahora también vamos a ver todos los ejemplos posibles. Vamos a ver cuánto vale la condición num menor a 0. Y vamos a ver cuánto vale la condición del sí. Entonces, vamos a suponer, en la primera ejecución de repetir para, vamos a ver también cuánto vale la variable AINER. Entonces, antes de entrar a repetir para, la única variable que está definida es AINER, que tiene el valor 0. ¿Sí? Cuando entro a repetir para, la variable i se inicializa en 1. Yo ahí voy a leer un número. Vamos a suponer que ingreso 4. AINER hasta ahora sigue valiendo 0. Vamos a ver cuánto vale al final del repetir para. Hasta el momento vale 0. AINER, la condición AINER igual a 0, que es esto que está acá, ¿cuánto vale cuando se evalúa? Teniendo en cuenta cuánto vale AINER. AINER vale 0. Entonces me estoy preguntando si 0 es igual a 0. ¿Sí? Y yo me pregunto, ¿0 es igual a 0? Sí, eso vale verdadero. ¿El número es menor a 0? Falso. Falso. Y entonces, la condición del sí, ¿cuánto vale? ¿O qué vale? ¿Qué me devuelve? Falso. Porque tengo un verdadero y un falso unidos con una conjunción i. Cuando lo tengo con la conjunción, sé que con la conjunción i, sé que tienen que ser los dos verdaderos, pero me devuelve verdadero. Bien, entonces, el valor de AINER no se modificó, yo no entré acá, no se ejecutó nada. Paso a la siguiente ejecución del repetir para. Y se incrementan 2. Leo un número, 7. ¿Cuánto vale AINER? AINER vale 0. AINER es igual a 0. Hasta ahora no se modificó, así que 0 es igual a 0. Por lo tanto, esto sigue siendo verdadero. ¿7 es menor a 0? No. Falso. Claro, por lo tanto entro acá y nuevamente estoy en el mismo caso anterior. Falso. Y no entro al sí, así que no modifico el valor de AINER. Ahora i pasa a valer 3. Como número ingreso un -3. AINER vale 0. AINER es igual a 0. 0 es igual a 0. Así que esto vale verdadero. ¿Num es menor a 0? Verdadero. Verdadero. -3 es menor a 0. Así que ahora me dio verdadero. Y ahora, como tengo verdadero y verdadero, la condición del sí, ¿cuánto vale? Es verdadero. 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 Por lo tanto, acá es la primera vez que voy a entrar acá. Es la primera vez que este código se va a ejecutar. Como acá se ejecuta esto, a INET le asigno 1. Eso va a hacer que
se cambie el valor de INET y pasa a valer 1. Yo acá, en esta siguiente línea, voy a representar eso, solamente la ejecución de este código que me cambió el valor de INET. Todo el resto sigue igual. Acá no tengo nada más que hacer, fin sí, salgo, voy al fin para, vuelve a ejecutarse el repetir para, cambio, el valor de I pasa a valer 4. Ahora ingresamos un 8. INET, ¿cuánto vale ahora? Uno. 1. INET es igual a 0, 1 es igual a 0, ahora me estoy preguntando otra cosa, no es lo mismo que antes. En realidad me estoy preguntando lo mismo, pero cambió el valor de INET. 1 es igual a 0. Falso. Falso. Acá ya no me importaría el valor o la evaluación de esta condición, porque ya con la primera que me valga falso, ya sé que no voy a entrar. Pero de cualquier manera, 8 es menor a 0, por lo tanto, perdón, me estoy preguntando si 8 es menor a 0. Eso me devuelve falso. Las dos opciones, operaciones son falsas, así que la condición del PI vale falso. Así que no entro acá, esto no se ejecuta. Vuelvo al fin para, vuelvo a ejecutar acá, el para pasa a valer 5, vamos a suponer que ingreso otro número negativo, menos 5. INET sigue valiendo 1. INET es igual a 0, ahí lo que me estoy preguntando realmente es si 1 es igual a 0, por lo tanto, esto No, es falso. Bien. Y ahora me pregunto, ¿num es menor a 0? ¿Menos 5 Verdadero. es menor a 0? Verdadero. En este caso la condición es verdadero. Pero, como yo ya modifiqué el valor de INET, la primera condición siempre me va a devolver falso de acá en adelante. Entonces, este sí pasa a devolverme falso. Por más que ahora ingresé un número negativo. La condición del sí vale falso. Y por lo tanto, esto no se vuelve a ejecutar. Por lo tanto, al evaluarlo en estas condiciones, con estas dos condiciones, esto se ejecuta solamente una sola vez. Cuando detecté el primer valor negativo. Se ejecutó acá. En el segundo valor negativo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, no voy a entrar más. Porque, por eso me pregunto, digamos, esto. Yo podría no tener esto, y la verdad que funcionaría igual, porque la operación de asignación es una operación destructiva, entonces ya habíamos comentado antes, cuando habían preguntado a ustedes, que cada vez que yo entré acá, le asigno el valor 1. No es que lo incremento, no es que lo sumo, no es que lo cuento, solamente lo asigno, así que le estoy modificando el valor. Lo que cambia es que con cada valor negativo le estoy asignando el mismo valor, no tiene sentido, por eso lo vuelvo a preguntar, o me pongo esta condición, para entrar solamente una sola vez. La cuestión es, más allá de que entre una vez o varias, o no entre nunca, la cuestión es la siguiente. Al final del fin para, cuando yo la ejecuté 10 veces, la variable INET puede tener uno de dos valores. Puede tener el valor 0, y si tiene el valor 0, ¿qué implica? Que no hubo números negativos. Que no hubo números negativos, porque quiere decir que yo nunca entré acá, y sabiendo que, porque vemos acá en la traza, desde la primera ejecución, siempre la primera opción me daba verdadero. Solamente entré cuando ingresó un número negativo. Así que esto quiere decir que no hay negativos. Por otro lado, si hay negativos, si INET es igual a 1, ¿qué implica? Que hubo valores Igual menos un negativo. Al menos un negativo. No sé cuántos, pero sé que al menos uno hubo. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de la variable de tipo bandera. Averiguar
en función del valor que yo tengo acá, si una cierta porción, si una condición determinada se cumplió o no, o si pasé por una condición del código, digamos, o no. La idea es que yo puedo usar el valor de la variable INET para saber algo con respecto al pasado. ¿Por qué? Porque después del fin para, yo puedo usar un sí, donde me digo, si INET es igual a 1, entonces, escribir hubo algún negativo. Esto entre comillas. Y si no, voy a escribir no hubo negativos. Sí. Y eso lo puedo hacer averiguando o viendo el valor de la variable INET. Entonces, como resumen, la variable tipo bandera me sirve para saber ciertas condiciones acerca de un grupo que ya ingresé completamente, por ejemplo, porque bueno, ya que una vez que ingresé digamos, todos los valores y a lo mejor el último número era positivo, no tengo memoria de los valores que ya fui ingresando. Pero sé que si INET es igual a 1, quiere decir que al menos un valor negativo ingresé. Puedo entonces determinar la ocurrencia de cierto evento. También puedo utilizarlo, por ejemplo, en algunos casos, cuando quiero ver cuál es la primera ejecución o la primera iteración de una estructura de repetición, por ejemplo. Puede usarse una variable también de tipo bandera. ¿Se comprende más o menos el concepto de variable tipo bandera? Acá ya entramos por ahí cosas por ahí medio abstractas, porque bueno, entramos en temas de ver qué pasa en el código cuando con números que yo ya ingresé antes y ya no los estoy viendo, etc. O sea, empieza a ponerse un poquito más abstracta la cosa. ¿Alguna pregunta? Joel había preguntado, para que lo expliques de nuevo, bueno, a ver si ahora la entendió o si no lo volvemos a explicar. Para el concepto de bandera, no sé. Sí. Si se entendió con la explicación. ¿Sí? Perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, bueno, resumiendo, luego de ejecutar estas líneas, si INET es 1, al menos un negativo en el conjunto de números ingresados hubo. Si es 0, no hay negativos en el conjunto y por lo tanto podemos escribir que no había negativos. Bien. Sí. Preguntan, ¿en qué casos pueden usar la bandera? ¿En qué casos pueden usar la bandera? Bueno, por ejemplo, cuando yo quiero ejecutar una acción solamente una vez. Estoy en una estructura de repetición, sea cual fuera, un repetir para, un repetir mientras, o cualquier cosa que yo ejecute repetidamente. Vamos a escribirlo. Bueno, en este caso, por ejemplo, que era cuando yo ingresaba un conjunto de valores y quería saber si había algún negativo. Quería saber si se cumplió una condición al menos una vez. ¿Sí? Entonces yo acá, con este código, yo podía averiguar que al menos esto una vez fue verdadero. Se cumplió una condición al menos una vez. Esa es una de las opciones de uso. Después otra, por ejemplo, averiguar o saber cuándo es la primera ejecución de un código, o ejecutar dentro de una estructura de repetición un código una sola vez. Entonces, por ejemplo, a la variable bandera la inicializo en 0. O vamos a inicializarlo en 1. Pues totalmente arbitrario. Voy a tener una estructura de repetición, sea cual fuera, en el momento va a terminar, repetir. Y acá voy a hacer
voy a tener unas determinadas acciones. Acciones 1, acciones 2, y en un momento yo quiero que algo se ejecute, pero quiero que se ejecute una sola vez, la primera vez y después no se vuelva a ejecutar nunca más. Entonces ahí yo me pregunto si bandera es igual a 1, entonces acciones a ejecutar la primera vez. Y además de poner todas las acciones que yo quiero ejecutar la primera vez, además lo que voy a hacer es cambiar el valor de bandera. Entonces a bandera le voy a asignar 0. Y ahí tengo mi FINSI. Entonces, acá yo tengo dos casos, dos opciones, dos ocurrencias de la bandera. Acá a la bandera le asigné 1, tengo un repetir donde esto se va a ejecutar una cantidad indeterminada de veces, tengo una serie de acciones, y acá yo me pregunto, si bandera es igual a 1, entonces hago algunas acciones que tengo que ejecutar una sola vez en toda la ejecución del repetir. Y además a bandera le asigno 0. Salgo, sigo ejecutando otras acciones, y fin repetir. Vuelvo acá, veo si tengo que seguir o no, ejecuto las acciones 1 o 2, y me pregunto si bandera es igual a 0. Pero ahora ya bandera no va a ser igual a 0, porque yo le cambié el valor acá. Perdón, no va a ser igual a 1, porque le cambié el valor acá. Esto me va a preguntar ahora si 0 es igual a 1. O un doble igual, digamos, sería, ¿no? Si 0 es igual a 1, me va a dar falso, entonces no vuelvo a entrar nunca más. ¿Se entiende? Yo esto, independientemente de cuántas veces ejecute este repetir, estas acciones que están aquí se van a ejecutar solamente una vez. ¿Sí? Ese es un ejemplo del uso de variables tipo bandera. Determinar ciertas opciones o por ejemplo, opciones de ocurrencia de evento. Si hubo un negativo, si algo sucede, si entré un sí al menos una vez, si es la primera vez que estoy dentro de una estructura de repetición. ¿Queda un poco más claro? Fer, querían ver la diapositiva anterior al ejemplo. A ver, ahí vamos a dejarla. Estas son las opciones. Era esta que pusimos, ¿no? Claro. La bandera es una variable que se utiliza para indicar la ocurrencia de un determinado evento o proceso. Por ejemplo, hubo algún negativo o es la primera vez que estoy ejecutando este código. Suele adoptar valores opuestos como 0 o 1, verdadero o falso, cuyo significado es totalmente arbitrario, lo definimos nosotros como programadores. Y como toda variable, su nombre suele hacer referencia al evento que estamos representando. Por eso, a la bandera que me indicaba si hay negativos, le pusimos INET. Otra forma de conocer a las variables de tipo bandera es como centinela. Eso también lo van a ver que algunos le llaman centinela. Bueno. Preguntan por qué la bandera es igual a 1, Fer. ¿Cómo? ¿Por qué la bandera es igual a 1? Son valores arbitrarios, eso quiere decir que los definimos nosotros. O sea, en este caso, por ejemplo, yo definí ponerle bandera igual a 1, pero porque yo quise. Como programador tomé esa decisión. Y acá decidí cambiarle el valor a 0, pero también por una cuestión totalmente arbitraria. Acá que fuera bandera igual a 1, por ahí me serviría porque yo podría escribir este sí como en C, por ejemplo, como sí bandera, y no comparo con nada. Porque el sí en C, si yo tengo acá un valor 1, significa que la condición es verdadera, y si tengo un valor diferente de 1, significa que la condición es falsa. Entonces me serviría en ese sentido, pero podría hacerlo al revés tranquilamente. También podría haberle asignado acá en lugar de 0, asignarle 4, 8 o 45.
cualquier valor que fuera distinto del valor inicial. La cuestión es esa, que yo le asigne acá adentro cualquier valor que sea diferente del valor inicial. Pero los valores iniciales y el valor que le asignas acá son totalmente arbitrarios y lo definís vos. O sea, lo define el programador. Profe, Sí, cuando vos inicializás bandera con 1 y después pones el repetir, ¿qué condiciones pones al repetir para que realice ciertas acciones y después, cuando lea bandera igual a 1, las realice solo una vez? O sea, sí entiendo eso de bandera, pero cuando pones el repetir, sí. ¿qué condición le pones para que realice las acciones? Y Acá va cualquier condición genérica. Esto es un repetir, un ejemplo genérico. Yo sé que esto se repite una cantidad de veces, pero pero es un ejemplo, así que yo no sé si es un repetir para o un repetir mientras. Si es un repetir para, no sé de dónde a dónde va, y si es un repetir mientras, no sé cuáles son las variables que están compuestas dentro de esa condición, y no sé tampoco cuándo va a valer verdadero y cuándo va a valer falso. De hecho, yo acá no las modifico ni nada. Esto es una forma genérica de escribirlo para decir, acá hay una estructura de repetición. ¿Cuál es? No me importa, porque yo lo que voy a hacer foco es a esto. Pero sí, después esto va a estar o dentro de un repetir mientras o un repetir para. a lo que yo iba es que, por ejemplo, si vos tenés bandera igual a 1, en la condición del repetir, por ejemplo, yo pondría, no sé, si bandera es igual a 1, hacer acciones 1 y acciones 2. Y como bandera es igual a 1, entra en el sí. Pero después, como le modifico bandera igual a 0, no va a realizar las otras acciones si entra de vuelta. Claro, El repetir. claro, por eso la bandera solamente te sirve para ver cuándo vos entras a este caso. No se tiene que usar en ninguna otra cosa más. No se va a usar dentro de la condición de repetir. La condición de repetir tiene que estar supeditada a otros casos, porque se supone que se van a ejecutar varias veces más que lo que te indica tu bandera. Si no, no tendría sentido poner esto, y en lugar de poner este sí, directamente lo pondrías acá como repetir. No sé, ¿se entiende? Esto es solamente... La bandera es una cosa independiente de la estructura de repetición. No tiene que estar dentro de la estructura de repetición. Genial, gracias. Bien. A ver si, bueno, yo arranco con las preguntas de atrás. Sí, seguramente vamos a ver problemas donde lo vamos a aplicar a esto de la bandera. Bueno, porque aquí bandera igual a 1 ya lo comentamos recién. Y ejemplo, bueno, ya vamos a ver ahora, en algún ejercicio lo vamos a aplicar. Bueno, ejemplo también algunos genéricos. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, ya ejemplo, esto lo vamos a volver, y cada vez que lleguemos a un caso de aplicación lo vamos a hacer notar.